¿Estás drogado? Mi madre era bioquímica, mi padre químico farmacéutico. Tenían una droguería. Mi padre recibía un fardo de coca por mes porque procesaban la coca y de ahí salían todos los anestésicos. Y yo veía que mi madre hacía, ponía las muestras y directamente, para no perder tiempo, hacía tu lengua. Ah. Bueno, esto es clorhidrato. Yo fui amigo de José y hablamos mucho de sus debilidades. A él, por los vicios, se le quebró la conexión del lóbulo derecho del cerebro. Y llega un momento que te metes tanto que necesitas más porque crees que es ese bastón el que te va a salvar de las circunstancias de salir al público, de enfrentar a la gente, de hablar en público. Llega la policía. Abren la puerta, entran un montón de tipos encapuchados. Yo venía en la primera fila, me agarran y me bajan a culatazos. Como si fueras narcotraficante. Exactamente. Bueno, de hecho, quienes me arrestan fue el equipo Tiburón. ¿Por qué te jodieron? Porque había que sembrar antecedentes con el medio artístico. Y en realidad el ataque no iba conmigo, iba contra mi manager. Raúl Velasco. Exacto. Y no tuvo la decencia el señor de llamarme y decir, no te montes en el avión, porque tanto amigo como tú peligran. 9 años de juicio contra Hacienda. Y encima me dan un bofetón en la Corte Suprema y me dice, usted quiso pagar, con lo cual demostró que usted era culpable. ¿Y si pagaste los 1.380 millones de pesos? 1.600 millones de pesos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino sin censura. De manera cariñosa y respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre que en el momento más difícil de su vida hizo la promesa de volver a los escenarios y la cumplió. Aunque en prisión muchos habrían pensado, quiero escaparme de ti, él se aferró a su inocencia y a ese espíritu profundo que siempre lo ha caracterizado. En el amor ha tenido sueños compartidos con 4 mujeres importantes en su vida y sus hijos, por supuesto, han sido las mejores huellas que ha dejado este viajero del tiempo. No cambia, él es el ángel de rock que desafía el paso de los años. Laureano Briceño, muy buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino sin censura. ¿Cómo te va, brother? Tanto tiempo. Bien, ¿y tú, hermano? Muchas gracias. Me encantó la hilación de títulos. ¿Cómo se llama? ¿Anagrama se llama? No sé cómo se llame, pero se llama La grandeza del gran Laureano Brizuela. Muchas gracias. Me encantó la ilusión, la conexión de títulos con parte de mi vida y parte de mi historia, ¿no? Oye, Laureano, ¿cómo estás en muy bien. Finales del 2025? Ya se acerca el final, increíble, ¿no? Dicen el final del año. El final del año, claro. El tiempo no para, como decía una canción que de vez en cuando la canto, aunque no es mía, pero hablaba de eso precisamente. Oye, querido, a ver, vayamos por partes, si me lo permites. Claro. Naces en el cono sur de este continente, en Argentina. En el norte del cono sur. Ok. Exactamente, ¿en qué ciudad naces? Salta, Argentina, una ciudad muy, muy rica en música, en poetas. Son todos cantores ahí. Es conocida en la Argentina como la cuna del folclore. O por lo menos cada provincia tiene lo suyo, pero es la cuna del mejor y del más rico folclore que tiene la Argentina. Ok. Me vestía de gaucho, con un poncho rojo acá. El poncho es una especie de, ¿cómo le llaman? Paliacate o algo así. Sí. Y vestidos de gauchos. Cantábamos zambas cuando era adolescente, teníamos grupos folclóricos. Muy rico, muy rico. Oye, y platícame de Ramón Laureano y de Gladys. ¿Quiénes son? Mis padres. 2 personas que guardo con profundo respeto y cariño en mi memoria porque han sido los que nos dieron el ejemplo de la meritocracia. Creo en la meritocracia. ¿Qué es la qué? Meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es enfrentar la vida por tus propios méritos y tú llegarás a donde llegues por tus propias capacidades. Qué bonita palabra, meritocracia. Y no depender ni de bonos, ni de ayudas, ni de planes, no. Eres tú contra el mundo en la vida, ¿no? Y llegarás a donde llegues por tus propias capacidades. Y creo que eso es lo mejor que se le puede inculcar a la gente. No hacerla dependiente de nada. Eso creo en mí, una libertad mental increíble
yo tenía acceso a una biblioteca preciosa que tenían mis padres. Mis padres vienen de familias de una clase media, que siempre inculcó hacer una carrera, forjarse un destino. Te alimentaban y te cuidaban y hasta te pagaban hasta que tú te graduabas de una carrera. ¿Ibas a ser abogado tú? Yo me tuve que decidir por algo, porque en mi tierra, en Salta, había universidad, existían todas esas cosas, y como para seguir ahí, yendo a mi casa a comer, no, fui el único de mis 3 hermanos, de los 3 hermanos que somos, de que decidió abrirse e irse casi a 2.000 kilómetros de distancia, que es Buenos Aires, pero era donde pasaba todo lo que yo soñaba que yo tenía que conocer, y conocerla de cerca, y no verlo por televisión. Y siempre pegado a la música, los grandes ídolos de ese momento en Argentina. Sandro, Fabio. Qué bruto, Sandro era la locura, me acuerdo de Sandro. La locura, era como un Presley argentino que pegó en toda Hispanoamérica, el tío. Claro. Y creo que fue el primero en llegar a ser el Madison Square Garden y transmitir desde ahí, en las primeras transmisiones de vía satélite. Y tuve la fortuna de conocerlo. Estuve en la noche que grabé mi primera canción, fue al estudio a curiosear. Era tan celoso de su carrera que quería ver cuál era el proyecto ese que me había ofrecido uno de los directores artísticos de la CBS en ese tiempo, que ya no existe, ahora es Sony, y que estaban grabando, y él como el número 1 de la compañía se apareció y quiso estar en el estudio y ver quién era este tío, ¿no? Y tengo anécdotas muy chistosas con él. Después lo vi de vuelta en Puerto Rico, porque fue a hacer una novela en Puerto Rico cuando yo ya vivía ahí. Y ahí tuve la ocasión de verlos todas las semanas, salíamos a cenar y eso. Un tipazo de verdad. ¿Qué pasa con un joven músico, cantante, que está absorbiendo las ondas musicales en un país como Argentina, donde gran cantidad del público, y cómo no, pues son los campeones del mundo, aman y juegan y respiran por el fútbol? Yo te diría que es muy peculiar. Han hecho estudios sociológicos del fenómeno, y eso produce, qué sé yo, enamoramiento de mucha gente y rechazo de mucha otra gente, porque no entienden el porqué de ese fervor, ¿no? Es como una religión el fútbol allá. Bueno, es la raíz italiana que traemos, creo. Maradona, ¿no? Maradona, el Pelusa es una religión. Pelusa, incluso, es una religión, sí. Y el que no quiso ser una religión, pero hoy creo que sobrepasó todos los márgenes de los posibles ídolos del fútbol que tuvimos, que son muchos a lo largo de las últimas 6, 7, 8 décadas. Creo que es Messi. Yo soy un profundo admirador de la pulga, ¿no? Porque ahí está la meritocracia presente, ¿ves? Un tipo que calladito, inclusive con cierta dosis de autismo. Así es. Con deficiencia de crecimiento. Sí, chiquito. Se animó a irse a un país distinto, porque lo vieron jugar. Era un monstruo cuando jugaba a los 6, 7, 8 años en Newell's, ahí en Rosario. Y vino esta gente de Barcelona y dijo, ¿qué necesitas? Y bueno, aquí queremos hacerle un tratamiento al hijo. Se lo hacemos, ¿qué necesita? Y se lo llevaron, le hicieron todo. Bueno, pasado ya tiene 37 años, y desde los 16 debutó en primera y se convirtió en la historia del fútbol, ¿no? Oye. Entonces, ¿cómo creces en ese medio y ves que exportamos jugadores a todo el mundo? Entonces hay una pasión increíble que no se repite de la misma forma en ningún lado, creo. Oye, ¿la Pulga o el Pelusa? ¿Con quién se queda Brizuela? Qué pena que el Pelusa tuvo una carrera corta y en su momento fue lo mejor que había. Yo creo que pudo haber sido el más grande de toda la historia. Exactamente. Pero indudable. Exactamente. La manera de tener el balón pegado al piso y o sea, lo ves y es magistral. Pero si te impresiona la palabra meritocracia, creo que él violentó ese cometido. ¿Por qué? Porque se dio ante sus debilidades naturales, que creo que mucha gente pasa por ahí, pero las debilidades lo superaron. Y su carrera fue corta. Podría haber sido un monstruo gigantesco. Lo es en la historia. Pero cuando tú conjugas el profesionalismo de un deporte que te exige tanto con una acción personal que te dignifica además, que ese es el caso de Messi, te encuentras con un fenómeno muy especial, envidiable.
lo han vapuleado, le han dicho de todo, quizá porque él no es respondón, porque no salió al quite, porque lo vieron llorar, porque la pasión de él estaba en los pies. Y desde niño fue un genio con la pelota y demostró que a lo largo de los años, ni siquiera los años lo superan. Sigue asombrando al mundo, ¿no? Entonces creo que, si me preguntas, Maradona o Messi, con todo el respeto que nos merece un Maradona que nos dio un mundial también, le tengo que dar el podio, se lo tengo que dar a Leo, que quizá... A Lionel. Que quizá, y es una ilusión que tenemos todos los argentinos, a lo mejor nos da otro mundial el año que viene. Sería maravilloso. Porque está precisamente hay 2, 3 ahí que pueden pelear la final, y creo que Argentina, la mayor de Argentina, creo que es una de ellas. Oye, pero acuérdate de Diego Armando, del gran Pelusa, que con la mano de Dios. O sea, qué respuestas, qué salidas, ¿no? Bueno, tuvo la honestidad de decirlo, porque a lo mejor eso, mirando el video y cuadro por cuadro, nos quedaría la duda. No, le digo, sí. Pero su respuesta vino, creo, a favor de una afrenta natural que existe, siendo que nosotros tenemos raíces inglesas también. Bueno, mi madre es de origen inglés. Ok. Vengo de la familia Wild, de los primeros Wild que llegaron en 1860 a Sudamérica, a establecerse ahí, en Argentina. Pero siempre hay una puja muy grande, porque ya sabemos la historia invasionista que tuvo y de posesión de tierras que tuvo Inglaterra. Y creo que haber confesado esa picardía, que ni siquiera los referees la vieron, y él la confesó después, y todos mirando el video de Bolivia, mirá, este tipo trampeó. No sé si trampeó. Yo creo que en partidos como esos a veces se vale todo. Como también se vale que te hagan trampa hasta los mismos referees, pero bueno, este tipo logró vencer a la escuadra inglesa, ¿no? Y eso para nosotros es memorable. Oye, fíjate que yo dije, cuando le pregunte yo a Brizuela del fútbol, me va a decir, oye, loco, pero si venimos a hablar de música, de mi carrera y demás. Es parte de mi sangre. Yo no sabía el hincha que eras, Brizuela. La presencia estelar de Laureano Brizuela en el minuto que cambió mi destino sin censura. Laureano, estábamos hablando de las debilidades del Pelusa, Diego Armando Maradona, que desafortunadamente ese maldito polvo blanco acabó con su vida, acabó con su grandeza, y creo que ese fue, y digo, y no son uno quién, pero de repente genios del deporte como J.C. Chávez, como Maradona. Julio César Chávez, el más grande de la historia del boxeo mexicano, atrapado Chávez en eso. Y el más grande futbolista de la historia de Argentina, Maradona, atrapado en eso. ¿Te has drogado? No. Nunca. Mi madre era bioquímica, mi padre químico farmacéutico. Tenían una droguería. ¿Qué es una droguería? Era una farmacia a lo grande, que no solamente hacía el expendio de remedios, sino que en la trastienda, en un mostrador gigante de mármol, había vasijas de mármol preciosas, morteros, libros maestros, a donde veían todas las fórmulas, y mis padres fabricaban antibióticos, fabricaban todos estos elementos que vienen de la hoja de la coca. Mi padre recibía un fardo de coca de la altura de estas mesas, pero así, por mes, porque procesaban la coca y de ahí salían todos los anestésicos. Okay. Yo creo que la farmacología no podría vivir sin la hoja de coca. De ahí a que eso derive en que se fabrica metiéndola supuestamente con éter, que sería lo más puro, pero los traficantes lo que hacen, le meten querosén y la procesan, y después eso va a alambiques de vidrio. Y yo vi todo eso, y tuve la fortuna de que mi madre, y de ahí salen los cristales, y los cristales se pulverizan y ahí sale el polvo, ese es clorhidrato de cocaína, que también la medicina la usa. Y también fue usado legalmente. Brizuela, a principios del siglo pasado. Me sigues apantallando. Continuemos, por favor. Mi madre, yo veía que venía de los dos laboratorios que atendía, aparte del propio, que uno era el de la Policía Federal y el de la Policía de la Provincia, digamos la policía estatal aquí. Ok. Y venía, y yo era chico, 6, 7, 8 años de edad, y veía que en el laboratorio que tenía en mi casa, donde adelantaba trabajos, le llegaban de la policía los detenidos de la noche anterior, que le habían encontrado una bolsita blanca en el bolso, en algún cabaret o en alguna zona de esas rojas de la ciudad.
Lo que no se tenía en cuenta por mucha policía era de que el hombre del norte tiene la usanza de chupar la hoja de coca de la misma manera que los del sur de Estados Unidos y los que juegan béisbol chupan el tabaco. Y ojo, la hoja de coca la tienes que usar si vas al norte de Argentina y vas a hacer turismo de montaña. Por la altura. Porque hay un fenómeno que no se da ni en el Tíbet, la puna, que es una especie de agujero negro donde falta el oxígeno. Y si tú no chupas hoja de coca, lo que hace al chuparla, eso se metaboliza de inmediato y produce más glóbulos rojos en sangre. O sea que es mágica la hoja de coca. Si vas a Machu Picchu en Perú, te van a dar hoja de coca. Es droga, no, es una hoja. ¿Okay? La chupas y en 5 o 10 minutos sientes que te oxigena el cuerpo de vuelta. Eso procesado en alambiques, obviamente, te da por resultado esto otro. Veía que mi madre tenía las bolsitas con los nombres de los detenidos, porque lo habían encontrado en algún lugar con una bolsita blanca en el bolsillo. Ignoran que en Salta, Jujuy, Tucumán, provincia donde se consume eso, como tradición que viene de Bolivia y de Perú, del altiplano, siempre llevan una bolsita de bicarbonato de soda. ¿Para qué? Porque ponen en un platito bicarbonato, chupan la hoja, que le cortan el palito y se la van poniendo acá, no la mastican. Es horroroso masticarla porque te llena de pedacitos la boca. Y hacen así con el bicarbonato para que decante bien. Es digestivo. Después de una comida en Salta, en un mejor restaurante, te dice, ¿quiere coca? Y te la sirven en un platito y tú consumes esta hojita de coca para tu digestión. No tiene nada que ver con la cocaína. Y yo veía que mi madre ponía las muestras y directamente, para no perder tiempo, hacía liberación. Yo le decía, ¿estos son detenidos? ¿Lo van a soltar? Yo soy la que tengo que dar el visto bueno de si es droga o no es droga. ¿Y cómo lo sabes? A ver, saca tu lengua. Ah, sí, esto es bicarbonato, esto es lo que usa mi papá, ¿no? Que sí, ok. Tu lengua. Ah. Bueno, esto es clorhidrato, es una basura. Tú cantas, yo cantaba desde chiquito. Nunca lo vayas a usar. ¿Por qué? Porque te va a destruir los cornetes y ese es el efecto natural que tienes para poder emitir el sonido natural tuyo. Y no vas a poder cantar si usas esta porquería. A mí me quedó ese estigma, me quedó esa informática en la cabeza y dije, y yo vi pasar kilos frente a mis narices desde mi primer viaje, cuando pasé por Colombia. Trabajé en un lugar que se llamaba el Unicorn, que supuestamente era un lugar hecho con fondos de la Braniff, esa compañía que había en un tiempo. No, era todo narco eso. Pero era el high class de Bogotá. Y venían los muchachos y digo, oiga, hay que le traemos un regalo. ¡Pah! Bolsas así. Digo, no, muchacho, no. Yo ya acabo de meterme algo en el hotel, yo tranquilo, sí. No, ya vengo muy high, ahorita ya no. No me interesa. Sé lo que produce. Tengo mi garganta en perfectas condiciones. Oye, mi y nariz aparte tanta gente, Laureano, que hemos visto cómo han caído y otros que han muerto con esto. Y además, cada día hay más sustancias, desafortunadamente, en el mercado, ¿no? Bueno, las nuevas sustancias ya son químicos que son destructivos totalmente. Totalmente. Es un espanto lo que se ha dado con el fentanilo, que recién ahora lo estamos sabiendo a través de los medios. Pero una de las víctimas del fentanilo fue Prince. Yo pensé que dijeron que había muerto en un ataque. No, fue una sobredosis de fentanilo. Entonces, yo no sé qué busca cierta gente cuando con un café estás de poca madre, cabrón. Claro, la pasa fenómeno, estás energético. Esto es lo que yo tomo en el escenario. Mucha gente me ve tomar en una taza, no sé si pensarán que me meto tequila, mezcal o whisky. No, yo no. Primero no bebo alcohol. ¿No tomas nunca alcohol? No. En la mesa, y porque lo hacía cuando era niño, y en lugar de una botella de refresco, había una botella de vino con un sifón de soda, y a nosotros nos mezclaban un poquito el vino con soda, y eso es lo que tomábamos. Pero con la comida, porque sabemos que los taninos ayudan a la digestión, etc. A ver, tener químicos en tu familia es una maravilla porque te empiezan a enseñar inclusive cómo cuidar tu esquema celular, ¿no? Claro. Y creo que de ahí viene que mi rechazo natural ha sido siempre claro, ¿no? Con eso. No me hace falta. Mi energía la consigo por otras cosas. Soy un amante del tai chi, no necesito ir a un gimnasio a levantar pesas y mirarme los bíceps. No me hace falta. Hay que combatir la sarcopenia a partir de los 50 años, que es la pérdida de masa muscular.
y estar tonificado. Y si tú ofreces en un escenario energía, más vale que no te falle. Yo me tomo en serio mi trabajo. Me divierto muchísimo cuando me es sale algo bien. serio. El entretener es algo serio. Es algo muy serio, muy serio. Y está muy tergiversado, ¿no? Y hay gente que no puede entrar. Yo fui amigo de José y hablamos mucho de sus debilidades. Y tuvimos el mismo abogado que los divorció, es uno de los abogados que me ayudaron con el caso ya muy conocido aquí. Y hablábamos de eso. Y él me decía, ¿cómo puedes hacer falsetes? Tú sabes que yo siempre mejoré mis técnicas vocales porque yo no quería quebrar. Es natural, ¿lo tienes o no lo tienes? Las cuerdas son dos telitas así, chiquititas, pero son músculos voluntarios. Y lo que le falló a él, yo te aseguro que si lo hubiéramos analizado al momento de su fallecimiento, sus cuerdas estaban intactas. A él, por los vicios, se le quebró la conexión del lóbulo derecho del cerebro a la garganta, que es donde tú comandas un músculo. Si tú tienes más o menos un poco de tono muscular en los brazos, no te va a fallar si haces esto, porque te responde el músculo y el cerebro ordena en el acto. Cuando tú cantas, en microsegundos le estás ordenando a la garganta que emita las notas que tiene que emitir. Pero si tú rompes ese vínculo por adicciones, porque aquí viene algo que me explicó mi madre cuando era muy niño. Lo terrible de esto es que crea una adicción no física. La cocaína crea una adicción psicológica. Y llega un momento que te metes tanto que necesitas más porque crees que es ese bastón el que te va a salvar de las circunstancias de salir al público, de enfrentar a la gente, de hablar en público, de ser una persona pública. Y es un error. Pero hay un momento que estás tan acelerado que, como decían en Puerto Rico los que usaban, ¿no? Ya tienes el mono trepado abajo, ¿no? O sea, así te quedas erizado. Con la mandíbula trabada. Y después, ¿no? por supuesto, para bajar, lo ideal es meterse un trago de whisky, un alcohol, porque pero ya te desinflaste. Entonces en el escenario dice, tráeme algo más porque ya me desinflé, tengo que seguir cantando una hora todavía. Entonces es una montaña rusa. ¿Y el corazón para dónde, no? Oye, ¿qué te digo? Fíjense que hay personas que se casan una vez, que se casan dos, que se casan tres. Y hay personas que se casan cuatro, como Brizuela. Eso sí que es buscar el amor. Y si no la encuentras, te pasa lo que dice mi nueva canción. Eres la mitad de un corazón y aunque te envenenen, lo pides por favor y no quieres estar solo. Oye, pero eres un caballero, mi querido Laureano, porque nunca te he oído hablar mal nunca de una y por lo general no hablo de las historias porque respeto mucho a quienes fueron parte de mi vida y dos personas de ese cuarteto me dieron unos hijos preciosos, entonces no puedo negar eso. Y no, nunca he hablado de eso. Yo nunca estuve en escándalos privados. Denise, ¿ella de qué nacionalidad es la ciudad? Denise es argentina e irlandesa, de padres irlandeses y de una familia muy tradicional de Buenos Aires. Y ella quería que yo fuera el que heredara el despacho de su papá, que era abogado y notario, de los primeros de Buenos Aires. Y cuando vi que no podía, yo estaba trabajando muchísimo, me casé con ella precisamente porque ya había empezado a producir, tuve que dejar la carrera de Derecho en tercer año, en ese momento, ya había terminado musicoterapia y ya estaba produciendo dinero, me compré mi apartamento, ellos tenían un rancho precioso en las afueras de Buenos Aires y bueno, decidí casarme porque vengo de un esquema familiar y yo soy un tipo, a ver, acá se ha tergiversado muchísimo y gracias a las peripecias políticas, de los discursos políticos, la palabra conservador. Es lo mejor que nos puede pasar, ser conservadores. Ser conservadores nos trajo hasta hoy, con todas nuestras tradiciones, con toda nuestra historia. Si no conservamos eso, ¿qué vamos a conservar? ¿Qué le vamos a enseñar a los que vienen? Claro. Eso es ser conservador. Si se le ha dado una connotación política y tratar de denominar a los que oprimen son conservadores. A ver, no. Tenemos religión, tenemos lengua, tenemos historia, tenemos adoración por próceres, porque hemos sabido conservar esas tradiciones. Vámonos a la etimología de la palabra. La han usado mal usada en términos políticos. El enemigo del pueblo. A ver, lo mejor que le puede pasar a un pueblo es ser conservador, porque está conservando sus tradiciones. O sea, atacas eso y ¿qué está pasando? Ya parece que la Virgen de Guadalupe, del famoso país guadalupano, está pasando la historia.
Y ahora hay chamanes echando humo a los nuevos mandatarios. A ver, nos estamos olvidando del bolero mexicano. Eso es el conservador. Yo crecí oyendo boleros mexicanos, acostado en una alfombra al lado de mi papá, que venía del trabajo y yo oía música clásica, y de pronto decía, te voy a mostrar algo más. Y ponía a Javier Solís, y ponía a Jorge Negrete, y ponía al trío Los Panchos. Y yo decía, wow, qué rico, porque el trío Los Panchos cantaba a 3 voces, y nosotros en el folclore argentino cantábamos a 3 voces. Entonces yo adoraba todo eso. Y para mí eso es México. ¿Están seguros los mexicanos que sigue eso siendo México para los mexicanos de hoy, año 2025? Yo lo pondría en duda. Les faltó ser reales conservadores de sus tradiciones y de su historia. Ok. Regresémonos a ese primer matrimonio. ¿Cuántos años? Yo me quería zafar de eso, porque ya me trajiste. ¿Cuántos años estuviste casado, Laureano, querido? Con mi primer matrimonio fueron casi 6 años. Casi 6 años, y María y Laureano son mis hijos. Resultado de ese amor. Así es. Llevo una maravillosa... como pasa en estas cosas, cuando tú te vas, pareciera que eres el malo de la historia. Yo tuve que emigrar. Me ofrecieron, después de ganar un festival internacional del latinoamericano del disco, con mi segundo disco de la CBS, en Puerto Rico. Me ofrecieron un productor precisamente de televisión, Paquito Cordero, que en ese tiempo existía Telemundo de Puerto Rico. Todavía no existía la cadena de Telemundo. Sí. Y era un link entre Puerto Rico y Nueva York, el Bronx, donde se transmitían todas las producciones que hacía Puerto Rico, que eran muchas, en directo a Nueva York para la gran población puertorriqueña, caribeña de allá. Que en aquel entonces la gran mayoría eran puertorriqueños, ¿no? Claro. Que gracias a eso, a que se dieron casi 1 millón de puertorriqueños para que fueran a votar, creo que era Hoover, o Truman, no sé, Hoover creo que era, necesitaba votos en el escaño de Nueva York, y un genio puertorriqueño dijo, señor, nosotros somos una colonia, please, pasamos hambre, no tenemos derechos al Congreso ni al Senado, queremos ser americanos. No, ¿y por qué no nos asociamos? Y fue una fórmula única en el planeta. Entonces es un Estado libre, asociado, no tiene estrella en la bandera. No tiene estrella. Pero es un Estado donde nacen americanos. Pero tienen pasaporte. Son americanos de nacimiento. No tienen representación en el Senado, ¿no? En el Senado no, en el Congreso sí. Entonces, y son manejados por su gobernador. En eso sí tienen derecho al voto local. Pero dependen totalmente de los Estados Unidos, son americanos de nacimiento. Pero te estás saliendo de la onda, Brizuela. Bueno, yo acepté la oferta de este hombre y me viajé a Puerto Rico y le dije, en ese momento a entonces mi esposa, le dije, vámonos. No, te tienes que quedar y tienes que terminar tu carrera, ya sabes. Y yo decía, no, yo ya estoy encaminado en la música y voy a ir a producir y escribir para artistas de la isla. Esa era la oferta. No me acompañó, la cosa se disolvió, hubo una separación, me alejaron de mis hijos mucho tiempo y recuperé la relación con ellos. Afortunadamente tengo una relación maravillosa. ¿Cuánto tiempo te alejaron de tus hijos? Como 10 años. Iba a ver a mis hijos y no los podía ver. Es un demonial de tiempo. Sí. Por suerte soy un tipo que nunca valoró la vida con el reloj en la mano. Para mí el tiempo es una ilusión óptica, es una convención del ser humano que te ayuda a manejar y estabilizar tus administraciones, nada más. Pero hay viejos de 20 años y hay jóvenes de 90. Estoy de acuerdo. ¿Cómo acomodas el tiempo? Estoy de acuerdo contigo, pero... Pero sí, son 10 años muy duros, sobre todo cuando eres padre y cuando quieres ver a tu niño, ¿no? Y vas a Argentina y llegas y, no, se fueron de viaje. A ver. Hasta que al final, a lo largo, creo que triunfa la verdad, ¿no? Y que tú eres un tipo que quiere a tus hijos y quiere estar cerca. Entonces, viajaba todo el tiempo de Puerto Rico a verlos y hoy recuperé la relación. Ok. Con mi hija tengo una relación preciosa. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando los dejas de ver y a qué edad los vuelves a ver? Wow, María tenía 8 o 9 años y el niño Laureano tenía 5, ¿no? Y curiosamente, después de todo ese tránsito de no verlas durante 7, 8 años, un día me informan de que María tenía una tía en Los Ángeles. Y yo ya vivía en Los Ángeles. No en Los Ángeles, al medio, en un lugar que se llama Laguna Niguel. Le miente a la mamá de que quería, como premio de haber terminado la prepa y entrar en la universidad y qué sé yo, de que quería un viaje para ir a ver a su tía. En realidad quería verme.
Y fue muy chistoso porque cuando yo la dejé de ver chiquitita, un amor de niña, le encantaba el campo, le encantaban los animales, iba al rancho de los padres y no sabes cómo disfrutaba. Deportista además, hizo hockey sobre césped mucho tiempo, una brava. Pero eso lo sabía por oídas, porque no las podía ver. La voy a buscar a la casa de la tía cuando me entero, porque la tía me informa. Vino María y vino a verte, te quiere ver. No se lo dijo a la mamá, pero bueno. Cuando llego al lugar donde ella paraba, en la casa de la tía, abre la puerta y me encuentro con una mujer de mi tamaño. Y la verdad es como que un shock. Entonces, ¿qué hago? Claro, la abracé, pero la ausencia y no ver el crecimiento de la adolescente, la puber, la adolescente, y te encuentras con una mujer. Y me la llevé a comer al centro de Los Ángeles. Y entro yo ya estaba funcionando muy fuertemente en México. Y entro, le digo, te voy a hacer conocer este lugar donde está toda la parafernalia de todos los músicos de Hard Rock Café, en el centro de Los Ángeles. Y entramos y no había como 2 o 3 mesas repletas de mexicanos. Que entro con ella y yo manejando con cuidado la relación, porque como que sientes que, espérate, no se conocía. Abracé a una niña y ahora estoy abrazando a una mujer, ¿no? Y me ven a entrar y me dicen, Laureano, ¿te gustan jovencitas, Laureano? Yo me puse de todos colores. El sugar daddy es mi hija. Se reía todo el mundo. Y me miraba, claro, extrañada, además de que me conocieran, porque allá le quitaron de su vista mis discos, mi historia. Creció casi sin saber nada de mí, en todo su proceso adolescente. Pero también fue un descubrimiento para ella muy rico, y para mí encontrarme con una mujer, y a partir de ahí empezamos a tener una relación hermosísima que hoy sigue, y tengo 2 nietos preciosos, mellizos, y uno de ellos es autista, lo cual me hizo meter mucho la cabeza en ese tema, y la apoyo fervientemente porque es muy difícil. El autismo es una tarea de vida. Es fuerte. Es muy fuerte, porque además autista. Son seres muy especiales, muy inteligentes, pero viven en su propio mundo. Entonces tú los tienes que ir sacando de a poquito con terapias y con terapistas al mundo social, y cuesta. Bueno, hay cosas chistosas. Ella vive en un lugar muy bonito de Buenos Aires que se llama Nordelta, que sobre las islas del río hicieron todos un desarrollo precioso, casas con muelles y todo. Y hay, obviamente, aunque está cerrado eso, hay un club. Aunque ella tenga alberca, tiene un club. Y al principio lo llevaba, y el nene con 11, 12 años, hoy tiene 18 ya, no tienen pudor. Delante de todas las niñas del lugar, y que eso se bajaba los pantalones, entraba desnudo, y las madres desesperadas. Íbamos a los restaurantes y el nene se levanta de pronto y va y agarra la comida de otro, y ellos no tienen ningún tipo de sentido del pudor. Pero bueno, hoy está muy avanzado, está muy integrado, estoy feliz porque es un niño precioso. La niña es una bala, es preciosa, y está en su etapa de pasar ya a la universidad y eso, pero son 2 niños muy lindos. Qué belleza, que gracias a Dios, Sí. Que la vida te da la oportunidad de conocer a tus nietos. Así es. Pero en Puerto Rico conoces a una rubia de nombre Ednita Nazario, a quien le mando un abrazo y le mando mi corazón, Ednita. Muy linda mujer. Y se enamoran. Sí, de hecho, este empresario, este productor en su agencia, Paquito Cordero, Ok. un gran productor de Puerto Rico. Y una gran agencia, la gran agencia de Puerto Rico. Ahí tenía a Chucho Avellaneda, a Cho Feliciano, a Ednita, a Nidia Caro, Pura estrella. a Chucho Avellanet, gente que me las pone sobre la mesa, elige. Y yo empiezo a ver, y me dediqué precisamente a las 2 primeras mujeres, a Ednita y a Nidia Caro. Y obviamente el producto que realmente encajó por las capacidades artísticas de ella fue Ednita. Y fue un trabajo, eso me apasionó, porque era visualizar qué es lo que podía hacer esa mujer, ponerla en el peso correcto, ver que ella bailaba lo que se le daba la gana, cantaba en 4 idiomas, pero no salía de la isla. Sí había hecho viajes, por ejemplo, y cantaba en Mónaco. 3 años seguidos cantó en el famoso Sporting Club. Yo la acompañé a esos lugares. Pero cantaba cosas diversas y no tenía un perfil. Y nosotros le desarrollamos un perfil muy definido. Y digo nosotros porque me junté con un coautor que tengo y con el
un arreglista maravilloso, Jorge Calandrelli, en Nueva York, y ahí grabamos toda lo que la hizo internacional a Ednita. Los primeros 4 o 5 álbumes de Ednita fueron hechos por nosotros. ¿Y estuvieron casados cuánto tiempo, Laureano? La misma relación, yo no sé si yo tenía ganas de casarme en ese momento, porque venía precisamente de un divorcio, pero en Argentina no había divorcio cuando me separo. Como venía de épocas militares. Espérame, que incluso, corrígeme, sí, que te anulan el matrimonio con Ednita. Con esa historia regresamos, Laureano Brizuela, es el minuto que cambió mi destino sin censura. Vení. ¿Te anularon el matrimonio con Ednita? No, yo me divorcié. No sé de dónde vino esa noticia, pero me pude casar, de hecho, y mi excusa era, yo no me puedo casar, pues yo sigo casado en Argentina, no existe el divorcio en Argentina. Con el gobierno militar no existía el divorcio. Ok. Y no pasa que un juez de Salta, amigo de mi familia, el primer caso que se da en Argentina de un divorcio realizado en juzgado es el mío. Y un amigo, un abogado amigo de mi familia, me dice, te vamos a visitar a Puerto Rico, Laura. Vienen. Y no va en una mesa familiar, ya comiendo todos con los papás de ella y qué sé yo. Me dice, Laura, te traemos una sorpresa, mira. Ya te puedes casar con la artista porque aquí está el divorcio. Todo. Yo digo, ¿qué hiciste? En un asado. Y me tuve que casar. Digo, me tuve que casar porque me contradijeron la prueba que yo tenía de que no me puedo casar porque tenía un divorcio, ¿no? Pues no tenía divorcio. Y me casé, porque además tenía... A ver, la isla tiene una situación psicológica del insularismo, que eso me lo explicó el líder del partido independentista, que es un partido, qué sé yo, utópico, ¿no? De Puerto Rico. No pueden ser independientes, definitivamente no. Pero él me decía, yo tengo que liderar esto porque lo tengo que hacer, porque quisiera ser libre, pero no vamos a poder ser libres nunca, porque nuestra cabeza no nos da para ser libres. El que vive en un fragmento de tierra, ese es su universo. Nuestra mentalidad no va más allá de nuestros límites físicos. Ustedes, los continentales, pueden caminar desde Alaska hasta Ushuaia. Para ustedes la tierra es gigante y es toda de ustedes. Para nosotros, el que se lleva a alguien de la isla nos está dejando sin alguien importante en nuestro universo. Y entonces yo tenía graves problemas con la prensa en Puerto Rico. Pese a que yo le había dado un súper levantón a una de sus artistas preferidas, llevándola a todas partes. La pegamos en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Y fue una tarea quizá de aprendizaje mía para yo volver a la cantada, ¿no? Porque eso me sirvió para después ir y encarar a solas mi propio proyecto sin necesidad de productores. Yo era mi productor, yo era mi compositor. Pero ese caldo de cultivo que se dio con ella, grabando en Nueva York, nada menos, donde yo inclusive llegué chapuceando el inglés y lo aprendí en las salas de grabación, comunicándome con los músicos, con los ingenieros. En fin, tenía broncas con la prensa porque me decían, te tienes que casar, Laureano, porque si no, estás usurpando a la pobre, la novia de Puerto Rico. Bueno, ¿y es qué les importaba si te casabas o no? ¿Qué les importaba a los de aquí cuando peleaban también por Angélica María y por Raúl Vale? O sea, se dan esos problemas. Sí, y los medios, la prensa, dicen, este tipo que viene a colgarse de la... A ver, yo no me colgué de nadie. Yo llegué con una maleta de Puerto Rico y me fui con una maleta. Pero dejé una huella gigantesca porque le gané un OTI internacional a Puerto Rico. ¿Y sabes dónde? En Buenos Aires. ¿Con Ednita? No, con Ednita la hice participar con una canción mía en Caracas. Y como salió segunda, el que ganó fue un argentino. Ganó Daniel Río Lobos precisamente con una canción de Chico Novarro. Y por ende, el año siguiente se hizo el Festival OTI en Buenos Aires. Paquito Cordero me dice, ¿te animas a componer otra canción para ir al OTI? Y elige el cantante. Y elegí un cantante, un chico negro, Rafael José, con una voz poderosísima. Y fue muy chistoso porque tanto Jorge Calandrelli, el gran director, conmigo nos fuimos a Buenos Aires. Y en el Teatro San Martín, enfrente de la Sinfónica, que me conocían todos ahí. ¿Qué hacen ustedes acá? Representando a Puerto Rico. Venimos representando a Puerto Rico. Y nos ganamos el Festival Internacional, que es un festival de canciones. Aquí se lo encargo de otra manera. Aquí se lo encargo de otra manera. Aquí se usó el Festival Nacional para hacer ídolos. Cosa que está muy bien hecha. Porque a través de... Eso lo hizo Raúl Velasco. Claro, la exposición era tan grande y era tan inflado todo el tema local, que ya después quien ganara en la internacional no importaba, ya aquí se había dado
el gran festival y ya habían salido ídolos nuevos. Pero la realidad del festival es que es un festival de canciones. Claro. No es para crear artistas. Y nuestra canción, mi canción, ganó el Festival Latin en Buenos Aires en la voz de Rafael José. Oye, terminas con Ednita Nazario después de la bronca con la prensa. Así es. Pero poquitito después, te casas con Graciela Micheli. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. ¿Quién es la señora Graciela Micheli? Ella era una ¿Cuántos hijos tuviste con ella? 4. No más. No más. Nada más 4. Bueno. O sea, tú sí naciste para casarte. Vengo de una familia muy formada, muy tradicional, muy conservadora. Conservadora en el sentido de conservar tradiciones y conservar respeto por las relaciones. Sí, Entonces, sí. para mí la mujer tiene un sentido fundamental en la vida del hombre. Y sí, puedes tener relaciones así dispersas por ahí, pero cuando encaras una cosa en serio y vas a tener hijos sobre todo, yo creo que hay que darles una certeza social a los chicos. ¿Y dónde Entonces, conociste a Graciela? en un vuelo, ella era sobrecargo de Aerolíneas Argentinas, y casualmente fuimos a llevar el proyecto del Ángel del Rock y el del grupo Timbiriche, que me lo confió gente de la gran televisora aquí, cuando no había otra, De Televisa, sí. a llevar esos productos, pues yo tenía los contactos en Argentina para ver que se editaran allá. Y la conocí y, bueno, prosperó la relación y nada, nos casamos. Nos casamos cuando ella quedó embarazada de mi primer hijo, Rodrigo. Yo dije, aquí la cosa viene ¿Y seria. qué tienen tus chavos ahora? Rodrigo hoy es piloto de una compañía aérea muy grande de Estados Unidos, American, y La más grande. la más grande, sí. Y los otros 3 han heredado la cuestión musical. Ok. Y han tenido primero un grupo que se llama Sonus y hoy tienen un grupo que se llama Nobody. Y cantan en inglés, son nacidos en California, viven en Buenos Aires, no quieren cambiar su residencia, están fascinados con Sudamérica. Y eso que al principio decíamos, pero en Estados Unidos y acá, fascinados viviendo allá. Es otro criterio. Pero es que vive en Buenos Aires. Es muy rico. Es una ciudad bellísima, muy rico. que tiene todo. Y sobre todo la libertad con que gozan los chicos y cómo crecen, el movimiento cultural interno que hay. Les hizo muy bien, muy bien. De estar estudiando como chiquillos, cuando vivíamos en California, no sé, 5 o 6 materias. Pasaron a 14 materias en el colegio en Buenos Aires y se tuvieron que culturizar a huevo, ¿no? Sí, no hay de otra. Y hoy lo agradecen porque son chicos muy preparados, musicalmente son exquisitos los chavos. Oye, pero si tu vida estaba tan hecha con la señora Graciela, ¿cuál fue el rompimiento, el quiebre? La tragedia que yo viví en México de ser víctima de un Estado corrupto. Así de simple. Ok. La mafia del poder. ¿Venías tú en un avión de Miami a México? De Miami a México. Miami a México, y al llegar, llega la policía. En la pista, violando inclusive leyes internacionales, porque el avión no había apagado motores, se había tocado manga. Abren la puerta, entran un montón de tipos encapuchados. Yo venía en la primera fila del avión. Me agarran y me bajan a culatazos. Me meten en unas camionetas, que había 3 camionetas estas grandes. Como si fueras narcotraficante. Exactamente. Bueno, de hecho, quienes me arrestan fue el equipo Tiburón. Okay. Que no sé, a ver, una mala leche con todos los hierros. Eso se llama abuso del poder en términos jurídicos. Y precisamente el abuso del poder está penado por las leyes internacionales. ¿En qué año fue eso, Loreno? En el año 1989, en diciembre 1800, 15. No tanto. Sí, 1989, 15 de diciembre, a las 5 de la tarde. O sea, recibiste Navidad y Año Nuevo en el reclusorio norte. Adentro del Arca de Noé. Reclusorio norte. Así es. ¿Cómo estaba? ¿Quién estaba en tu celda? Había sobrepoblación. El consejo del mismo director de seguridad, un tipo formado en cuántico y estudia educado en Estados Unidos, un grandote con los típicos bigotes mexicanos así. El comandante me dijo, no te vayas con la población, porque lo ideal es que tú pases la primera noche en ingreso, la segunda noche en COC. Centro de Observación y Clasificación. Exactamente, donde te tienes que sentar 2 días seguidos con pseudo psicólogos que además vienen con el dedo en la cabeza y como tú eres un objetivo del Estado, después de hacerte preguntas muy estúpidas, pasan el informe de que tú tienes
agresividad y peligrosidad social de media a alta. Yo leí ese expediente. Mirá si no venían preparados para tratar de cavarme la fosa por todos lados. Claro. Total, me dicen, no te vayas al dormitorio 4, que es donde estaban todas las fuentes de productividad de México arrestadas ahí. La gente joyeros, industriales, comerciantes, gente de pesca, gente de minería, doctores, abogados. Bueno, está catalogado dentro de la Comisión Interamericana como el sexenio del terrorismo fiscal. ¿Ok? Y espero que no vayamos por el mismo camino ahora. ¿Quién era el presidente? Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Sí. Que para proponer el tema de la globalización, bueno, le dijeron cobra impuestos. Y sí, pero salió con un fusil a cobrar impuestos. Y en ese sentido sí se cobra con Milei. Él odia el impuesto. La misma palabra te lo dice. Eso viene de la Edad Media, a donde el del Castillo tenía que hacerle pagar una cuota a los pobres agricultores que se quedaban con la mitad de la comida, pues ya la tenían que dar al tipo que vivía de poca madre, man. Entonces, la mía palabra, yo entiendo de que se debe pagar el mínimo impositivo para que el gobierno tenga cómo realizar las obras naturales, que son 4 pilares. Seguridad, la tenemos. Educación, la tenemos. Salud, la tenemos. Vivienda. Si tú no le das esas 4 patas de la mesa al pueblo, no estás cumpliendo con la tarea de cobrar impuestos, porque ¿dónde va esa lana? El Estado no tiene dinero. El Estado es un ente abstracto, a donde se insertan personajes que con discursos bien pensados logran la hegemonía popular. Ah, el pueblo viene a salvar. Ok. Y una vez que tienen el bastón de mando, empieza el ataque a los de productividad. Y además crean la animosidad de que el que produce es enemigo del empleado. Y crean un montón de polarizaciones absurdas. Y esto ha venido a colación de que en los últimos... Déjame entrar en este tema muy chiquitito nada más, no te quiero robar tiempo. Hubo un proyecto, el Proyecto 2030 de la ONU. Los organismos internacionales no sirven para nada hoy. Y nos asombra pensar que a veces grandes potencias nos queremos salir de la ONU. La OEA no sirve. Tienen razón. Yo tengo mi caso en la OEA ganado con 2 sentencias desde 2019. Hasta ahora no gozo de la mínima voluntad jurídica y política del Estado para resarcir. Y lo tienen que hacer porque el caso no está cerrado. Llevo 35 años. Pero vas al Proyecto 2030 que incluyó todas estas alternativas de inclusión que destrozaron a los países. Impuestos y más impuestos y más... Joder, pero bueno. ¿Pero por qué fregaron a Brizuela? ¿Por qué te jodieron? Porque había que sembrar antecedentes con el medio artístico. Y en realidad el ataque no iba conmigo, iba contra mi manager. Raúl Velasco. Exacto. Él tenía una oficina, entraron los visitadores de Hacienda, como entraron un tipo Gestapo a querer, a ver qué. Y el tipo lo sacó volando de la oficina, entonces le franjearon la oficina, intervino el papá, hizo un arreglo con un tipo que hoy está fichado en Interpol, ¿eh? La gente que me mandó presa a mí, mi querido amigo. ¿Quién es? Son unos corruptos. Y yo no los veo presos. El que firmó las órdenes de detención mía y que me creó un falso crédito es un señor que se llama Alfredo Solleva Junco, que vive en una casa de $12 millones en Coronado Case. Y lo echaron mientras estaba mi juicio penal por malversación de fondos públicos. O sea, a mí me condena un ladrón. ¿Qué hace el ladrón libre? Si yo después de mi sentencia, después de 6 años penales, salí inocente, absuelto y sin delito que perseguir. Y me cobraron una sentencia antes de la sentencia. ¿Y quién comandó eso? Que es el que hizo el arreglo con Velasco, pero lo engañó. Porque Velasco tuvo que ir y pagarle, mandado por don Carlos. ¿Ok? Al otro día lo quiso arrestar al hijo y él lo sacó y se lo mandó a España, se lo mandó a Alemania. Y no tuvo la decencia el señor de llamarme y decir: no te montes en el avión porque tanto amigo como tú peligran. Eso no sé. Te dejó muy solo. Me sirvió en bandeja de plata a cambio del hijo. Oye, ¿y cómo fue? Esa es la realidad, ¿eh? Por ahí escuché otras versiones, pero esta es la versión real. ¿Cómo?
¿Cómo fue la estancia en Reclusorio Norte? Oh, maravilloso, es un camping. A ver. Ha de haber sido un infierno, Laureano, eso. ¿Quién te fue a ver? Digo, porque dicen que en la cárcel, muy pocos. Y en los hospitales donde se ven a los amigos, ¿no? Muy pocos. Eso me asombró. Yo supuestamente era el nuevo amigo extranjero de mucha gente aquí. Emanuel se quejó públicamente. Lola Flores. ¿Emanuel fue a verte? No, no fue a verme, pero se quejó públicamente. Eso se agradece. El presidente Menem mandó una carta que no se la devolvieron y no le contestaron diciendo eso se arregla en una mesa de negociaciones. Si es que hay delito, primero hay que comprobarlo. Señor presidente, usted no puede tener preso a un argentino así. Yo en ese momento entré inclusive con pasaporte americano. Pero claro, yo era el argentino de turno que había que golpear, ¿no? Ok. Sí fue Daniela, fue Laura Flores, fueron las Pandoras. Laurita Flores. A los 2 minutos de llegar ahí, y perdón la expresión, ¿no? Salieron vomitando por la energía que se vive adentro. La pérdida de libertad, y más para un tipo que nació con una premisa de que nada le puede coartar su libertad, porque así me educaron. Es terrible, es terrible. La gente sale destrozada de ahí. ¿Cómo saliste? ¿Por qué saliste? ¿Quién te sacó? Se puede decir de todo aquí, ¿no? Salí por cojones. Pues porque además, lo que tú quieras. El que confrontó la realidad fue un gran amigo de Televisa, precisamente, que fue y le contó al dueño de Televisa la realidad. Te contaron una historia errónea. A Emilio le contó el Güero Burillo. Te contaron una mentira. Alejandro Murillo Escárraga fue quien... Exactamente. Se lo agradezco infinitamente. Era un vicepresidente, uno de los dueños de Televisa. Que después renunció y no quiso meterse más en las cuestiones familiares. Pero en ese momento era un tipo muy pesado. Y el tigre le dijo, ¿es real, Güero, lo que me dices? Sí. Aquí la víctima no es el conductor ni el hijito. No. El hijito dejó de pagar Hacienda. Y él es el responsable ante Gobernación de hacer los pagos. ¿Tuviste a Elton John después de su show o a Coldplay ir a hacer la cola en Hacienda para ver cuánto debo de la noche anterior? Eso no existe. Si te contratan en Argentina, te contrata un argentino que da fe que él va a dar la cara por cualquier cosa tuya. Tú cobras tu neto y te vas del país, ya está. El responsable es el del país. Pero no. A mí me echaron toda la maquinaria encima. Entonces, gracias a él, que amenazó al entonces secretario de Hacienda, después de 4 meses y pico yo estar preso, y al tipo que, yo diría, es como el sicario, ¿no? Sutil de estas acometidas terroristas, Gil Díaz, les publico el dossier a la noche en lo de Jacobo, si ustedes no me dan fecha mañana al mediodía de la salida de Brizuela. Punto. Al mediodía había una fecha de salida. Porque toda esa gente la debe, ¿eh? Toda esa gente... ¿Cuándo va a haber revisionismo histórico? Toda esa gente la debe. ¿La recuerdas, Laureano? ¿Cómo? ¿La recuerdas la fecha de tu salida? Fue el 6 de mayo. Yo entré en diciembre. 1990. No. Y salí obligado... me querían deportar. Tú me debes. Yo, gobierno, te hago firmar un pagaré. Es para que te quedes y cumplas. ¿Te voy a deportar? Mira qué trampa. No, era deportarme. No puedo cumplir con el centro de sentencias que tienes que ir todos los meses a firmar mientras dure tu juicio, que duró 6 años. Y entonces te ponen una orden en Interpol. ¿Y eso pasó? Porque tienes que venir con un permiso que te dé el consulado en Estados Unidos para venir. El consulado tiene la orden, no te lo da, Interpol se te tira encima. Entonces, ¿y eso pasó? No, porque yo definitivamente logré el apoyo ese de los altos ejecutivos de la empresa que dijeron, el señor se queda, porque se queda, y nosotros le damos validez para que se quede, y renóvenle el FM3, porque si supuestamente le tiene que pagar algo a Hacienda, que no sabemos por qué, porque todavía no terminó el juicio, pero Hacienda quiere que le paguen ahora. Por eso que estoy todavía protestando lo que me deben. El objeto de una sentencia negativa. O sea, y lo que supuestamente, o lo que debías, o supuestamente debías, ¿lo hiciste en pagos? Lo que supuestamente debía, porque después resultó que no debía nada, que no había delito que perseguir. ¿Y si pagaste los 1.380 millones de pesos? 1.600 millones de pesos. Llego al final de la sentencia, bueno, ya para hacer la corta, porque ya protesté. Oye,
quita la sentencia. Inocente, absuelto, sin delito que perseguir. Me robaste la cartera. Devuélvemela. Y así tal cual, lo mismo. No pido nada, actualizaciones de ningún tipo. Devuélvemela. No pido daño moral. No. 9 años de juicio contra Hacienda. Y encima me dan un bofetón en la Corte Suprema y me dicen, usted quiso pagar, con lo cual demostró que usted era culpable. O sea, ¿y qué dice la sentencia? Ah, no importa. ¿Cómo que no importa? Es que si no pagan te jodían, ¿no? Entonces me llevé el caso, eso no lo esperaron, pensaron que le había dado carpetazo y me lo llevé a Washington. Y en Washington los primeros 4 años lo estudiaron al caso. Es lenta, la Comisión Interamericana hay que quitar esa burocracia, viejo, porque se supone que es el organismo que tiene que resolver lo que no te pudieron resolver en tu región jurídicamente, ¿no? Y ahí se abrió el caso. Y 5 años después de eso, o sea, a los 9 años de haber presentado el caso, salió la primera sentencia. 7 violaciones fundamentales a la Convención Americana contra la Venezuela. Me quisieron arreglar con 2 centavos y dije, no, yo no vengo a especular, devuélvanme lo que me quitaron. E inicié el juicio de fondo, 4 años más. Y gané el juicio de fondo, que es el último. Y desde entonces se entró en relación con la intermediación de los expertos de la comisión, burócratas de corte progresista, que se llevan muy bien con los países progresistas, pero que no obedecen a nada que sea más liberal. Cuidado. Entonces, la política está permeada en todas partes, mi querido amigo. Y eso hizo retrasar, te empiezan a ofrecer peanuts, ¿no? Y dicen, no, hicieron simplemente lo que me quitaron, actualizado, y no voy a protestar. Hubo una hija que perdí en el camino, de gestación. ¿Con la señora Palmira? No, con Palmira no tengo hijos. Con Graciela, estaba cuando yo salí de la cárcel tenía 7 meses de embarazo, o sea, se chupó todo el embarazo yendo todos los días a ese pinche infierno, man. En el norte. En el norte. Y cuando salí, precisamente en Los Ángeles, fue que tuvo el desenlace de post-stress syndrome y perdimos a la bebé. Lo siento mucho. Y sí, era una niña, hubiera sido la segunda niña. Eso tiene un valor intrínseco millonario si lo valoras en países que respetan los derechos humanos. ¿Qué te digo? Eso ni siquiera lo considero. Devuélvanme actualizado lo que me deben y se acabó la historia. Pero la historia no se acaba mientras no lo hagan. Porque yo soy el que tengo que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Claro. Pero tampoco veo mucha voluntad. Oye, a ver. Pero ya hay gente en el Senado americano que se quiere encargar del caso. Pero regresemos a tu vida. Sí, la parte buena. La parte. No la parte bonita porque ya te vas a divorciar de Graciela. No, ya me divorcié de Graciela. Es que aquí ya lo tengo anotado, todo. Y ya te divorciaste de Graciela. ¿No tuviste problemas para ver a tus 4 hijos? Sí, me pasó lo mismo que en el primer matrimonio. Me los privaron un tiempo largo. Pero después aparecieron solos. Y me reencontré. Y se repitió la historia. Y se repitió la historia de que nos volvimos a abrazar. No me puedo meter en sus actividades musicales porque no quieren. Y está bien. No, yo no quiero, ¿cómo le llaman? Baby... Nepo babies. Nepo babies, sí. No quiero nepo babies. Y por ahí vi que en los medios, yo no entro a esas peleitas dentro de los medios. Vi por ahí una de esas peleas y estoy de acuerdo con la que dice, no acepto los nepo babies. Y es verdad, porque si no, nos empiezan a meter dinastías por la cabeza. A ver, démosle lugares a los que están haciendo espera, a los que están haciendo banca, gente con mucho talento que de pronto se ven privados de un lugar en el escenario para que la gente los conozca y los admire y los acepte o no. Porque de pronto se crean dinastías familiares, ¿no? Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece, oye, eso es nepotismo. Laureano Brizuela, ¿y dónde conoces a la señora Palmira? En una gira que ella hace como bailadora de flamenco. Esposa. Ella es bailadora de flamenco. Y actual pareja. Sevillana. Vino con una compañía de flamenco a México. ¿Qué sensualidad tiene el flamenco, no? Oh. Y qué fuerza. Ahí sí que te pegan un bofetón de enamoramiento, porque el arte que traen, más si la mujer es guapa, ¿no?
es increíble. Es uno de los géneros más envidiables que hay. Y ojo, circunscripto a un pequeño círculo, porque qué curioso que en México no haya flamenco. Bueno, ahora se instaló, creo, con una española de mucho carácter, que de hecho, Palmira, mi mujer, hizo cursos con ella, que tiene un tablao, por fin, porque no había tablaos. En un tiempo sí había tablaos en México. Y de hecho, uno era del marido del papá de Lucero, que creo que se llamaba El Duende y estaba en Polanco. Correcto. Y después había varios donde Palmira de adolescente trabajó, vino varias veces y trabajó ahí, y después se radicó en Madrid definitivamente, y después se fue a Sevilla de vuelta, ¿no? ¿Y tú cómo la conocida Palmira vive en México? ¿Por qué te quedaste en México? ¿Qué te enamoró de... Ahora, en la ciudad en la que vives actualmente, ¿lo puedo decir? Sí, claro, sí. San Miguel de Allende es como para llegar y no salirse de ahí Así nunca. Es. O sea, yo cuando llegué a San Miguel la primera vez dije, aquí me quedo a vivir. Es un pueblo mágico. Y yo como provinciano que soy, y te dije, medio harto de vivir en un lugar precioso, en San Ángel, medio harto de salir al tráfico y decir, no estoy para estas ciudades enloquecidas, casi colapsadas, donde no hay muchos progresos viales como para que la ciudad se desahogue. Quiero volver a vivir un poco esa vida con la naturaleza, donde tus tiempos los marcas tú, donde llegas cuando tienes que llegar a los lugares, y nunca sabes cuándo llegas aquí. Entonces decidí hace 13 años ya radicarme en San Miguel. ¿Y por qué Pero voy a la primera parte de tu pregunta. ¿Por qué te quedaste en México? Eso me lo preguntaron. ¿Por qué te quedaste en México? Bueno, cuando yo presenté mi caso en la Comisión Interamericana, casi todas las expertas son mujeres, casi todas. Y había como 8 mujeres expertas en diferentes rubros, en una mesa gigante, donde impresionado porque ahí ves una foto en blanco y negro gigante de los desaparecidos de la época argentina, en fin, cosas históricas que tú ves y dices, wow, estoy en el organismo idóneo, ¿no? Y todas me preguntaron, después de lo que le hicieron, ¿por qué no se fue de ese país? Porque no fui de México, me preguntaron. Y yo les contesté una cosa en inglés, que al principio se miraron todas, después se carcajearon, se montaron de risa. Le dije, you know why? Because they fucked me and they never kissed me. Porque sí. Ajá, Así. Pero nunca me besaron. Lo puedes decir, ¿no? Total, el público está bastante grande. Porque me cogieron, pero nunca me besaron. Claro, me cogieron, pero no me dieron ni un besito. Entonces, estoy exigiendo el besito. Pero además yo el besito lo tenía con el público, que no tiene nada que ver con estos gángsters que me atacaron. Gángsters políticos de ocasión, ¿no? Como los hay en muchos lados. El público es otra cosa. Y tú vives... Mi casamiento es con la gente de México, no es con un político. Ángel del Rock, tú tienes y vives en el corazón de muchos de nosotros hace muchos años. Gracias por esta nutrida entrevista donde tocamos puntos que espero que al público, pero a mí me hicieron aprender mucho más y respetarte y admirarte más de lo que te respeto y te admiro. Porque qué tipo tan corto, Brizuela. Bueno, muchas gracias. Tuvimos un pequeño breviario de química, de física. De política. Y de política, ojo. De historia y geografía. Yo someto a la audiencia a que se metan un poquito más intensamente dentro de este fenómeno geopolítico que está ocupando a todo Occidente. Es un fenómeno real. Es un fenómeno de cambio. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. No es gratuito que hayan aparecido luces así contradictorias, que a lo mejor los modos no nos gustan, pero hay que mirar el fondo, no los modos. Y porque además muchos de ellos no son políticos. Cuidado. Claro. Si me preguntas si yo creo en los políticos, te diría que no. El peor drama de mi vida me lo ocasionaron los políticos a mí. ¿Cómo voy a confiar en un político? No. Entonces, bueno, eso pero crees en el público. ¿Cómo? Crees en el público. El público es el pueblo. El pueblo es el que hace las naciones. Crees en la música, crees en el amor. Empleados del pueblo. No nos equivoquemos. No son nuestros dioses del Olimpo. De acuerdo. Laureano Brizuela, gracias, hermano, por estar muchas aquí. Gracias, de verdad. Es un placer siempre. Y nos vemos el capítulo 2. Con el favor de Dios. El 3, porque es el segundo minuto que hacemos. Sí, señor, ya sé. El tercero. Él es Laureano Brizuela. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida, ¿eres católico o qué religión tienes? Soy católico, apostólico, romano, nacido en un seno así, pero soy un libre pensador. Y hoy creo que el hombre puede tener fe sin necesidad de estar pegado a dogmas o a establecimientos. Ya se me acabó el programa, Brizuela, adiós. Eres Laureano Brizuela y soy Gustavo Adolfo Infante, siendo nuestra estabilidad y usted, su presencia. Nos encontramos la próxima semana, mismo horario, mismo canal, con otro minuto que cambió mi destino sin censura.
Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, hermano. Bravo. ¿Y cuál era la posición económica de ustedes? Para tener el valor de pedirle a mi papá una bicicleta siquiera era mucho pedir. O sea, la mayoría, todos somos pues trabajadores de la historia del migrante, ¿no? En Estados Unidos. 12 años tú Sí. cuando te llaman para ese casting. Así es. Le canté a un señor y quieren que vaya a conocer al hermano de Selena. Pues se sorprendió, me dijo, wow. Y así de la nada, un día en el estudio me dice, hey, ¿te gustaría ser parte de los Cumbia Kings? Yo a los 13 años. Entonces me dijo, apréndete esta canción. ¿En cuánto te la puedes aprender? Y yo, pues, se me hizo prudente en ese momento decir, pues, dame una semana. Me dice, no, te doy 2 días. ¿Se te subió? En algún momento sí. ¿Cuáles fueron los momentos más oscuros en Cumbia Kings? Fue cuando empezaron a tener sus diferencias Cruz y Avi. Cruz y Avi, sin duda, porque ya en la última época de los conciertos que hice con Cumbia Kings, Avi ya no estaba presente. En las mañanas cuando me despierto, que no estoy pensando en otra cosa, en echarme un trago, o empiezo a temblar porque no he tomado en 3 días o 2 días. No siento tener ese problema. ¿Y tienes alguna restricción para manejar en Estados Unidos? Tendré que defenderme otra vez ante una corte y se hará pues lo necesario, ¿no? Y cumpliré con todo lo necesario, como debe de ser.